Muy buenos días, continuamos con la clase de aldehídos y cetonas. Los aldehídos tienen la estructura general RCOH y las cetonas la estructura RCOR. En el caso de las cetonas, el R puede ser el mismo grupo sustituyente, o pueden ser distintos grupos R sustituyentes. Una característica importante de estos compuestos es la presencia del grupo carbonilo, ¿ya? El grupo CO, en el cual el carbono está unido al oxígeno a través de un doble enlace. Ambos átomos tienen hibridación sp2. Este grupo carbonilo también lo encontramos en una serie de compuestos relacionados que revisaremos en la siguiente clase y que corresponden a los ácidos carboxílicos, los ésteres, las amidas, los anhídridos y los haluros de acilo, por nombrar algunos compuestos que contienen este grupo. Una característica importante del grupo carbonilo es que es un grupo polar. Como dije, eh, ambos átomos tienen hibridación sp2, por lo tanto se trata de una estructura general que es plana, ¿ya? En la cual el carbono concentra una carga positiva y el oxígeno concentra una carga negativa. Esto debido a la diferencia importante de electronegatividad entre los dos átomos. Además, el oxígeno tiene dos pares de electrones no enlazantes, ¿ya? Que están ocupando dos de sus tres orbitales híbridos, ¿ya? Por lo tanto, hay una alta densidad electrónica en el extremo del oxígeno y hay una muy baja densidad electrónica en el lado del carbono. Estas características entonces del grupo carbonilo lo hacen susceptible a una serie de reacciones que veremos más adelante. Y por supuesto son válidas para todos los compuestos que tienen este grupo carbonilo dentro de su estructura. Respecto a la nomenclatura de los aldehídos y cetonas, debemos nombrarlos identificando la cadena correspondiente al alcano desde el cual se derivan, ¿ya? Y agregamos un sufijo al para identificar a un aldehído y un sufijo ona para identificar a una cetona. En este ejemplo entonces tenemos al butano, ¿ya? Y de ese butano entonces podemos nombrar a un aldehído derivado que sería el butanal, ¿ya? Y hay una cetona derivada del butano que sería la butanona, ¿ya? Fíjense que los tres compuestos entonces tienen 4 átomos de carbono. Una cosa importante a recordar es que los aldehídos o el grupo aldehído siempre lo vamos a encontrar en un extremo de una cadena hidrocarbonada y el grupo ceto, las cetonas, siempre van a estar en un carbono interno de una cadena hidrocarbonada. En cetonas que tienen 5 o más átomos de carbono, debemos identificar la posición del grupo carbonilo, ya a través de un número. En el caso, por ejemplo, de la hexanona, podemos tener una 2-hexanona, porque este sería el carbono 1, 2, ¿ya? O podemos también tener una 3-hexanona. Aquí hay un ejemplo de nomenclatura en el cual uno de los grupos que está contiguos al grupo carbonilo tiene ramificaciones en forma de estos dos grupos metilos adicionales a la cadena hidrocarbonada central, ¿ya? En este caso entonces nos encontramos con una 3-hexanona porque el extremo más cercano es del lado derecho, sería 1, 2, 3, ese es el 3 eh, de la cadena hidrocarbonada principal y ah, ponemos entonces los sustituyentes metilos en la posición 5 de la cadena hidrocarbonada. Entonces, este sería la 5,5-dimetil 3-hexanona. Podemos encontrar también compuestos en los cuales tenemos más de un grupo aldehído o de un grupo cetona. En este caso, vemos una cadena hidrocarbonada de 5 átomos de carbono que contiene dos grupos aldehídos y, como les dije, los aldehídos siempre deben ser terminales. Por lo tanto, en este caso, a esta molécula le llamaríamos 1,5-pentano dial. El dial se refiere a la presencia de los dos
grupos aldehído y los números 1 y 5 indican que deben estar ubicados en las posiciones terminales de la cadena, de esta cadena de 5 átomos de carbono. También una cadena de la misma longitud podemos encontrar grupos ceto, ¿ya? Y en este caso los grupos ceto no son terminales, sino que son internos. En este caso, este compuesto entonces tiene en posición 2 y 4 dos grupos ceto. Por lo tanto, sería la 2,4 pentanodiona. En este caso, en este tercer compuesto encontramos una molécula, un compuesto que contiene un grupo aldehído en un extremo y un grupo ceto. ¿Ya? Aquí predomina para nombrar este compuesto el grupo aldehído. Tiene una mayor jerarquía el aldehído entonces que la acetona. Por lo tanto, este sería un pentanal que está sustituido en posición 1, 2, 3, 4 por un grupo oxo. Aquí entonces la acetona pasa a ser oxo. Por lo tanto, este compuesto sería, como está escrito aquí, el 4-oxo pentanal. En este otro caso, tenemos también un compuesto de 5 átomos de carbono, ¿ya? En el cual encontramos un grupo ceto y un grupo hidroxi. Aquí el de mayor jerarquía sería el grupo ceto, entonces esta sería una acetona. Como está dibujado en este caso, sería una 2-pentanona que en posición 4 entonces tiene un sustituyente alcohol que aquí pasa a ser llamado como hidroxi. Por lo tanto sería un 4-hidroxi 2-pentanona. Y en este último ejemplo encontramos una molécula que tiene 6 átomos de carbono y que tiene 3 grupos funcionales, un aldehído, un ceto y un amino. Aquí otra vez el de mayor jerarquía es el aldehído. ¿Ya? Por lo tanto, este sería un hexanal, ¿cierto? Un hexanal que está sustituido en posición 3 por un grupo ceto u oxo y en posición 5 por un grupo amino. De ahí entonces el nombre de este compuesto sería 5-amino 3-oxohexanal. Existe también una forma de nombrar algunos aldehídos y cetonas simples usando una nomenclatura común. Es el caso entonces del formaldehído, que sería un aldehído con un átomo de carbono, el acetaldehído, 2 átomos de carbono, el propionaldehído con 3 carbonos y el butiraldehído, que es una cadena que contiene 4 átomos de carbono. En el caso de las cetonas, la propanona en la nomenclatura IUPAC, su nombre clásico o común es acetona. La etilmetilcetona, que correspondería a la butanona, y la dietilcetona, ¿cierto?, que correspondería a la 3-pentanona. En este caso entonces lo que se hace es nombrar a los grupos alquilos sustituyentes en torno al grupo carbonilo, ¿ya? Por eso entonces es que tenemos aquí dos grupos metilo, aquí tenemos un metilo y un etilo, y aquí tenemos dos etilos, ¿ya? Igualmente entonces también podemos encontrar aldehídos y cetonas aromáticas. Y los más simples que podemos describir son el benzaldehído, ¿ya? Y la acetofenona. En cuanto a algunas propiedades físicas de los aldehídos de las cetonas, podemos nombrar o ilustrar con los puntos de ebullición. ¿Ya? Aquí estamos comparando un alcano, el etano, con un aldehído, el formaldehído, y con el metanol. ¿Ya? Estos tres compuestos tienen un peso molecular similar, pero difieren en forma importante en sus puntos de ebullición. ¿Ya? El punto de ebullición más alto entonces correspondería al del metanol, ¿ya? El punto de ebullición intermedio correspondería al formaldehído y el punto de ebullición más bajo es del etano. ¿Ya? Esto se corresponde entonces con la capacidad que tienen los compuestos carbonílicos de mostrar polaridad molecular. ¿Ya? Hago notar aquí que los compuestos
estos compuestos, los aldehídos y las cetonas, no poseen la capacidad de formar puentes de hidrógenos entre sí, pero sí pueden formar puentes de hidrógenos con el agua, sobre todo cuando hablamos de aldehídos o cetonas de cadenas hidrocarbonadas muy cortas. En la segunda sección de esta tabla comparamos al butano, que tiene 4 átomos de carbono, al propanaldehído, que tiene 3 átomos de carbono, a la acetona y al propanol. ¿Ya? Estas 4 moléculas tienen un peso molecular similar, pero difieren también en su punto de ebullición. ¿Ya? Entonces aquí el punto de ebullición más alto está dado o corresponde al propanol, es porque tiene la capacidad entonces de formar puente de hidrógeno, es en el fondo de ser tanto aceptor como dador de puentes de hidrógeno. Cosa que no poseen las otras moléculas, esta acetona ni este aldehído, sino que estas moléculas solamente tienen capacidad de establecer interacciones van der Waals polares. ¿Ya? Y esta molécula, que sería el butano, es la que tiene establece las interacciones intermoleculares más débiles de esta serie de 4 tipos de compuestos. Respecto a cómo podemos sintetizar o preparar algunas aldehídos de cetonas, podemos prepararlas a través de oxidación de alcoholes secundarios. ¿Ya? Este es un ejemplo que habíamos visto en una de las clases anteriores. En el caso de este alcohol cíclico, ¿ya? El ciclohexanol, a través de esta reacción de oxidación con dicromato de sodio, podemos sintetizar esta cetona cíclica. ¿Ya? Entonces la oxidación de un alcohol secundario me permite preparar una cetona. La oxidación de un alcohol primario por este mismo tipo de agentes basados en compuestos de cromo 6 permite en un primer paso oxidar un alcohol primario a un aldehído y a través de la adición de una molécula de agua, ¿ya? Y por acción del compuesto de cromo, el aldehído se convierte o se oxida en un ácido carboxílico. ¿Ya? Entonces, a través usando este tipo de compuestos no es posible preparar, digamos, aldehídos. Estos se sobreoxidan, entonces dando lugar a la formación de ácidos carboxílicos. Sin embargo, utilizando este compuesto que se llama clorocromato de piridinio, PCC, es posible oxidar un alcohol primario, en este caso mostrado aquí en este grupo CH2OH, ¿ya? Es posible oxidarlo hacia un grupo aldehído. ¿Ya? Este es un oxidante también que está basado en cromo, pero es mucho más suave, entonces por lo tanto permite una oxidación controlada en la cual tenemos un alcohol primario y que podemos entonces sintetizar con una buena eficiencia o rendimiento un aldehído. Es posible también preparar aldehídos y cetonas mediante una reacción de ozonólisis de un alqueno. Es una reacción que habíamos visto en una de las clases anteriores. Y en este caso el doble enlace carbono-carbono del alqueno es roto por efecto del ozono, con formación entonces de una cetona que corresponde a este lado izquierdo de los grupos que están en torno al doble enlace, ¿cierto? CH3, CH2, CH3 me permite formar entonces por una parte una acetona y el lado izquierdo de este alqueno entonces permite la formación de un aldehído. Cuando encontramos una molécula cíclica en la cual hay un doble enlace, un alqueno cíclico, entonces también por efecto de ozono podemos formar una molécula en la cual tenemos un grupo ceto y un grupo aldehído dentro de la misma cadena hidrocarbonada. Otra forma de preparar aldehídos y cetonas también es a través de una reacción de hidratación de un alquino que en un primer paso produce un enol. Un enol es un OH unido a un
carbono con un doble enlace, a un alqueno, ¿ya? A través de un proceso que se conoce como tautomería acetoenólica, entonces este enol puede dar lugar a la formación de una acetona en este caso. Otro tipo de enol, en el cual los sustituyentes son distintos, podrían dar origen a un aldehído. Y por último, a través de una reacción de acilación de Friedel-Crafts, es posible entonces realizar una sustitución de uno de los hidrógenos del benceno por un grupo acilo que es aportado por este eh, halogenuro de acilo, ya que habíamos visto ya que es un dador de grupos acilo. Con eso entonces podemos sintetizar en este caso una cetona aromática. Respecto a las reacciones de aldehídos y cetonas, comenzamos mencionando estas reacciones de eh, reducción de algunos cationes metálicos que está acoplada a la oxidación de un aldehído a un ácido carboxílico. En el caso de las reacciones de Fehling y de Benedict, lo que se usa entonces es una solución de catión cúprico, 2 más, ¿cierto? Que tiene un color azul y que cuando es reducida a catión cuproso más 1, permite la formación de este óxido que tiene un color característico café rojizo, ¿ya? Y que por lo tanto está acoplado esta reducción a la oxidación de un aldehído a un ácido carboxílico. Esta es una prueba importante para la determinación del poder reductor de algunos azúcares, ¿ya? Veremos en clases de más adelante que los azúcares pueden tener grupos aldehído o grupos ceto que son capaces de llevar a cabo este tipo de reacciones. En otra reacción muy similar, que es la prueba de Tollens, ¿ya? O la prueba del espejo de Tollens, lo que sucede entonces es la reducción de catión plata más 1 a plata metálica acoplada a la oxidación de un aldehído a un ácido carboxílico, ¿ya? Y esto se visualiza a través de la formación entonces de este precipitado de plata metálica. En general las reacciones de aldehídos y cetonas se basan en la polaridad del grupo carbonilo, ¿ya? Eh, Hay otra característica importante entonces del grupo carbonilo o más bien de los átomos adyacentes a este grupo y es que los hidrógenos unidos al carbono alfa tienen un leve carácter acídico, ¿ya? Eh, entonces, como decíamos, la mayoría de las reacciones de aldehídos y cetonas corresponden a reacciones que están mediadas por el ataque de un nucleófilo al carbono, que tiene una densidad de carga positiva, o si no, alternativamente el ataque de un electrófilo a el átomo de oxígeno, que es un átomo rico en electrones. Tenemos entonces que una adición nucleofílica, cuando es realizada por un nucleófilo fuerte, como una base fuerte, por ejemplo, ocurre mediante el ataque directo del nucleófilo al carbono carbonílico, ya que tiene como decíamos, una densidad de carga positiva, y se forma un nuevo enlace entre ese carbono carbonílico y el nucleófilo, ya con un cambio en la configuración del carbono que pasa de tener una hibridación sp2 a una hibridación sp3. En el segundo paso de este ataque nucleofílico, este eh, anión alcóxido que se forma es capaz de actuar como base y unir un protón de una molécula de agua, con lo cual se forma un grupo OH, ¿ya? Con producción de hidroxilo. Cuando este mismo tipo de reacción es realizado con un nucleófilo más débil y en medio ácido, lo que ocurre es algo muy similar, con la diferencia entonces que hay un ataque inicial de una unión inicial del protón, de un electrófilo, a
los, los electrones del grupo carbonilo que están concentrados en torno al oxígeno. Se forma este alcohol que tiene un carbocatión adyacente. Este alcohol es capaz de deslocalizar estos electrones del oxígeno para reformar este doble enlace, con lo cual se forma una especie de ion hidronio, ¿ya? Este ion hidronio entonces tiene la tendencia a eh, polarizarse mucho más que el grupo carbonilo intacto, ¿ya? Y por lo tanto es susceptible entonces de ser atacado por este nucleófilo más débil. En este caso, este ataque nucleofílico puede ser realizado por ejemplo, por una molécula de alcohol, ¿ya? Y lo que se forma entonces es un producto de adición nucleofílica en el cual, de la misma forma que el caso anterior, el carbono carbonílico eh, tiene una configuración sp3. Estas reacciones de adición nucleofílica son importantes en la formación de compuestos que se llaman hemiacetales y que son importantes en la química de azúcares, fundamentalmente. En este caso, entonces, un aldehído reacciona a través de un ataque nucleofílico con una molécula de alcohol, ¿ya? Lo que se forma entonces es un hemiacetal que se caracteriza entonces porque tenemos aquí eh, el cambio en la configuración del carbono carbonílico, que pasa de tener hibridación sp2 a tener hibridación sp3 con unión de 1H y un OR, ¿ya? Cuando reacciona una acetona con una molécula de alcohol, el M-acetal que se forma es similar, con la diferencia que uno de sus sustituyentes, en vez de ser hidrógeno, es otro grupo alquílico. Esta reacción, como les decía, es muy importante en la química de azúcares, como la glucosa, por ejemplo. Esta es la molécula de glucosa que está en su forma lineal, ¿ya? En la cual observamos un grupo aldehído en un extremo, ¿ya? Tiene 6 átomos de carbono. eh, Todos los átomos de carbono tienen unido un grupo de hidroxilo y en particular el hidroxilo del carbono 5 es capaz de, entonces de realizar este ataque nucleofílico, ya eh, del hidroxilo hacia el carbono carbonílico del aldehído y formar lo que se conoce como una estructura cíclica, ya heterocíclica esencialmente. Hetero es porque tenemos un ciclo de carbonos y un miembro, uno de los átomos del ciclo es un oxígeno. Una cosa importante de este fenómeno de ciclización es que se genera un nuevo carbono asimétrico, es decir, un carbono que tiene 4 grupos distintos entre sí, ¿ya? Y que, como veremos más adelante, es importante en la generación de isómeros ópticos a partir de moléculas de azúcar. Eso es todo por ahora y nos despedimos hasta la próxima clase. Muchas gracias.